Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Hoy estaré solito porque Alfredo Estrada Caravantes tuvo responsabilidades que llevar a cabo este día, así que tendré el honor de platicar con ustedes. Durante muchos días, durante muchos programas, he estado pues amenazando de que voy a hablar del tema de la reforma electoral, pero son tantos los temas de coyuntura, son tantas las cosas que pasan durante la semana que me hacen que las comente con ustedes, pues que se ha ido retrasando, la verdad, este tema que es importante. Como ustedes recordarán, la presidenta Sheinbaum nombró a Pablo Gómez, quien es economista, para que estuviera a cargo de una consulta o una reforma electoral. No ha habido grandes avances, ¿no? Pablo, si bien es cierto que es economista, pues es una gente que tiene formación política, ha sido como 4 veces diputado por diferentes partidos, ha tenido cargos administrativos y fue una gente que participó muy de cerca en el movimiento de 1968, entonces es una persona con una vasta experiencia. Y si bien es cierto que la consulta, cuando menos formalmente, no ha empezado, pues la presidenta ha estado comentando en sus programas dos cosas que a mí me parecen que son muy trascendentes y que es necesario que discutamos. Uno es que ella no está de acuerdo con la representación proporcional. Y este es un tema que aparentemente a la gente le molesta porque creen que los diputados de representación proporcional no hacen nada, que no trabajaron, que van gratis, que no hicieron campaña, etcétera, etcétera. Pero vamos aquí a aclarar este tema. Yo, por supuesto, estoy total y absolutamente a favor de la representación proporcional y les voy a decir por qué. Otro tema que tampoco ha discutido nadie, pero bueno, se viene discutiendo desde el tiempo del inicio del sexenio del presidente López Obrador, es el tema del fuero. La presidenta, con una claridad que es propia de ella, dijo: voy a proponer que se quite el fuero. Yo estoy totalmente en contra de esa postura porque creo que no saben realmente lo que es el fuero. No es que la presidenta no sepa, sino que le han dado una orientación distinta. El fuero es una protección al legislador para que pueda estar libre de expresar sus opiniones respecto a el presidente en turno o al rey o al primer ministro o al monarca. Es un tema que se ha asociado a la impunidad porque ha habido mucha gente corrupta, ¿no? que aparentemente se escuda en el fuero, pero pues el fuero se puede quitar. De hecho, yo presenté una iniciativa, me pidió Eric Flores Rubio del PES que si le hacía una iniciativa, se la hice, pero pues ni la tomó en cuenta él, ni el PES, ni la Cámara. Pero yo tengo un procedimiento que puede ser muy fácilmente superable por un juez para que un legislador que cometió un delito pueda ser juzgado o analizado su caso en un procedimiento judicial sin que se viole el fuero. Pero el fuero me parece que sigue siendo un instrumento válido de protección al legislador. Miren, por ejemplo, pues todas las tonterías, muchas de ellas, que dice Lili Téllez, y no solamente Lili Téllez, prácticamente todos los legisladores dicen muchas cosas que en un buen sentido tendrían un castigo jurídico de distinta manera, pero ¿por qué no se hace eso? Pues porque tienen una protección constitucional. Pero creo que ya me fui por otro tema. Lo que quiero hablarles es de la reforma electoral, pero
bueno, como está vinculado con ese tema y la presidenta ha sido muy enfática en estos dos temas, pues miren, sin querer los toqué. Pero quiero hablarles de la reforma electoral en sí. El tema de la reforma electoral pues es muy moderno, porque hay que recordar que hubo una revolución y de esa revolución hubo un grupo triunfante. Ese grupo triunfante, que fue el obregonista, pues decidieron crear un partido a semejanza del Partido Comunista Soviético, que englobara a toda la sociedad y a todas las fuerzas revolucionarias, y que se llevara a cabo una discusión interna para ver los candidatos, pero que no se expresara afuera de la institución. Durante muchos años, el Partido Nacional Revolucionario, como se llamó al principio, luego en la época de Cárdenas como el Partido de la Revolución Mexicana, y ya en la época de Alemán el Partido Revolucionario Institucional, pues ganaba de todas, y aunque yo he estado analizando estos temas, siempre en cada elección presidencial había señalamientos de fraude, robo de urnas, poner de más boletas en una sola persona, hacer recorridos para poner muchas boletas. Ese fue un tema muy socorrido durante la primera parte del siglo XX. Pero bueno, pues era un solo partido, hasta los años 40 surge el PAN, los otros partidos, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista siempre se entendieron como apéndices de el gran partido que era el Partido Revolucionario Institucional. Pero bueno, pues la sociedad va creciendo, se va haciendo plural, se va haciendo una sociedad que piensa distinta, que ve las cosas de diferente manera, y eso pues se muestra con mucha claridad en la elección de 1983 en Chihuahua, donde pues hubo una erupción, ¿no? Y hubo casillas anuladas, y se habló de fraude, y se habló de helicópteros, y se habló del uso del ejército, de tal manera pues que la situación después de esa elección y las de 1984, que fueron unas elecciones extraordinarias, que al final fueron nombrados consejos municipales de gobierno, porque pues era tal el enfrentamiento. Yo recuerdo que durante muchos años Ciudad Juárez siempre fue panista. Las 3 distritos que en ese tiempo componían a Juárez eran panistas. Entonces era una sociedad muy enfrentada. Esto produjo que en esa época estaba la Secretaría de Gobernación Manuel Bartlett, y su segundo era Fernando Elías Calles. Y un grupo de jóvenes, entre los que me encontraba yo, y logramos convencer primero al subsecretario Calles, y después al secretario, y finalmente al presidente de la Madrid. Este grupo, que era encabezado por Víctor Hugo Zelaya, un economista pero con mucho conocimiento político, que trabajaba en la Secretaría de Gobernación. Empezamos a trabajar una reforma electoral. Queríamos hacer algo que realmente cambiara esas circunstancias, ¿no? Con especial cariño encuentro y recuerdo al maestro Delfino Solano, quien fue mi maestro en la Facultad de Derecho. Él dio la clase de Problemas Socioeconómicos de México, pero durante muchos años había sido presidente de la Comisión Estatal Electoral de la Ciudad de México. Era una gente que tenía una gran experiencia, un gran conocimiento. Y así convencimos, y con mucha modestia les digo que fue una idea mía,
que creáramos un Código Federal Electoral, porque en 1977, que se creó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, había una ley, había muchos reglamentos. Entonces, yo, estudioso del sistema electoral francés, que tenía un enorme código, dije, pues, ¿por qué no hacemos un código aquí también? Y la idea prendió y empezamos a trabajar lo que fue el Código Federal Electoral de 1985. Ahí son temas que voy a platicar con ustedes porque siguen hasta ahora. El Código Federal de 85 tiene muy mala fama porque, según Salinas de Gortari, es el responsable de los malos números que tuvo en 1988. Pero la verdad, pues no es así. Pero ahorita les voy a explicar por qué. Cuando empezamos a trabajar con Delfino Solano nos decía, miren, la oposición, o sea, porque él hablaba de la oposición, los partidos se quejan de muchas cosas. Entonces vamos a ir viendo queja tras queja y vamos a ver cómo la vamos resolviendo para que esto ya no sea un tema y lo logramos, porque ahorita ese ya no es, esos temas de que resolvió desde mi punto de vista la elección de 1985 han dejado de ser un problema. Decía el maestro Delfino Solano, bueno, pues el primer problema es la integración de la casilla, porque los funcionarios de casilla son nombrados la mayoría por el PRI y a veces pues corren a los representantes de los partidos políticos y entonces de ahí empieza el primer problema. Bueno, entonces estableció como causa de nulidad que eso sucediera. El segundo fue el acta. Cuando se hace el acta, eran muy mañosos los de aquella época y hacían que el carbón del acta fuera tan malo que no les daban, el acta que le daban a los partidos políticos era ilegible. Y eso permitía al PRI pues, poder hacer trampas y poder cambiar resultados. Entonces se estableció como garantía de los partidos políticos que se les diera una acta legible. Luego, otro tema que también sacó a colación el maestro Delfino Solano era el tema de los resultados electorales. Normalmente el presidente de la casilla, que como ya les dije era un funcionario cercano al PRI, mantenía la cifra ganadora o el resultado de la casilla como el secreto de una bomba atómica. No se lo daba a nadie, entonces eso generaba una gran discusión, enojo, los representantes de los partidos políticos iban molestos y el presidente de la casilla pensaba que estaba haciéndole un gran favor al PRI porque al no saber el resultado pues podrían cambiarlo en su momento. Entonces se decidió que se hiciera una cartulina y se pegara, como hasta actualmente se viene haciendo, se puso una cartulina en la casilla, en el árbol, en la escuela, para que todo el mundo supiera desde ese momento cuál había sido el resultado electoral de esa casilla. Y eso tenía varios propósitos. Primero, la publicidad. Todo el mundo ya sabía quién había ganado en esa casilla y si iba triste o contento. Dos, era muy difícil que se alteraran los resultados electorales después de eso, porque ya muchos incluso se llevaban la cartulina como resultado. Hoy incluso sirve para sacarle foto y rápidamente mandan la información a la sede de los partidos, rápidamente se contabiliza y eso da que permite que haya una información de los resultados electorales de toda la elección mucho más rápido. El otro tema era el famoso paquete electoral, ¿no?
El paquete electoral lo agarraba el presidente de la casilla y se iba como quería, ¿no? A veces no lo entregaba a tiempo, a veces se lo llevaba a su casa, en fin, eran muy mañosos, y eso con el propósito, según ellos, de ayudar al Partido Revolucionario Institucional. Entonces se acordó que los representantes de casilla podían acompañar al presidente Casilla a hacer la entrega del paquete electoral al distrito de que se tratara, y eso pues también quitó esas situaciones que eran pues prácticas fraudulentas que permitían que se pudiesen cambiar los resultados. Ahora ya llegaba el paquete acompañado de los representantes de los partidos, ¿no? El acta era legible, se había puesto en la casilla el resultado electoral, y al llegar al lugar de entrega del paquete se cantaba el resultado. Es decir, desde que llegaba el paquete decían casilla 3425, esos son los resultados. Y ahí otra vez volvían a los representantes de los partidos, ahora los que estaban en el comité distrital, ya sabían qué resultado, ellos tenían sus planas y podían ir siguiendo los resultados. Y luego el paquete electoral se firmaba y se ponía en un lugar donde permanecía inalterable hasta el día del cómputo distrital. Pues todo esto pues generó molestias en el PRI. El presidente de la República se le dijo, pues esto va a suceder en esta elección de 1988, quien más debe prepararse para una situación de esta naturaleza es el PRI, porque ahora le quitaron una serie de ventajas en la casilla que antes tenía y que ahora no va a poder tener. Entonces tiene que prepararse para una contienda de verdad. No hicieron caso, No hicieron caso. Ellos pensaban que se podían seguir haciendo las cosas que se hacían antes. Y por cierto, es importante aclarar, porque ahora veo que todo el mundo le echa la culpa a Manuel Bartlett, pero no, Manuel Bartlett no fue el responsable de la elección. La elección la manejó Patricio Chirinos, a quien Salinas nombró secretario de elecciones. La manejó Fidel Herrera, a quien nombraron subsecretario de elecciones. Ellos dos y un grupo de gente adicional fueron los verdaderos responsables de esa elección de 1988. Bartlett, pues por desgracia, le tocó el incidente de las casillas, que sin el conocimiento y sin aprobación del Instituto Federal Electoral, que era quien en ese momento organizaba la elección, el director del Registro Federal Electoral, mi querido amigo Pepe Newman, él autorizó que los partidos políticos tuvieran una computadora para que fueran capturando la información como fuera llegando. ¿Qué sucedió? Pues la elección, como ustedes saben, fue muy reñida y se ganó por la corriente democrática, la fuerza democrática de aquel tiempo, pues la Ciudad de México, porque Porfirio Muñoz Ledo fue el senador, Ifigenia fue la senadora, se ganó Morelos, se ganaron varios, Michoacán, ¿no? Entonces, pues obviamente esos eran los que estaban más cercanos a la Ciudad de México, y entonces fueron los que fueron llegando. Entonces lo que se hizo, pues fue que esa información no se dio a conocer. Entonces sí se cayó el sistema, pero con doble L, no con Y, es decir, se cayó de callarse, de que ya no estuvo diciendo resultados hasta como a las 2 y cacho de la noche, y ahí dijo, pues se acaba, será hasta mañana. ¿Por qué? Pues porque si se decían los resultados de la Ciudad de México, la ciudad del estado de Morelos, de Michoacán, de Guerrero, pues eran resultados que estaban muy favorables a Cuauhtémoc, y entonces
Ya cuando llegaran los otros, los de Chiapas, los de Puebla, los de otros estados priistas, pues iba a ser muy difícil que quitar la opinión de que el que había ganado era Cárdenas. Sí, ahorita pues, todavía se dice que el que ganó fue Cárdenas, pero esa es la verdad. No sé si ya alguien lo haya comentado, pero si no, yo lo comento. Entonces, todo esto pues generó una molestia terrible en Salinas, al grado de que dijo, bueno, pues, en su discurso de toma de oposición dijo, pues, ese código de 85 a nadie satisfizo, entonces yo los convoco a una nueva reforma, porque además, por primera vez en ese código electoral, se estableció un tribunal electoral. Ciertamente no como ahora lo conocemos como autonomía constitucional, sino con otras características distintas. Vamos a hacer una pausa aquí y regresamos más tarde siguiendo esta charla que espero que sea interesante para el conocimiento de ustedes. Les contaba, amigos, en el corte, que en esa reforma de 1985 se creó un tribunal electoral, el primero que se creó en el país. Como sucede en este tipo de reformas, pues los del PRI estaban así un poco temerosos de este tribunal y dijeron, bueno, vamos a ponerlo como prueba, como parte de la ley, ¿no? Vamos a nombrar sus funcionarios, sus magistrados, que por cierto uno de ellos, Fernando Franco, después va a ser presidente del Tribunal Federal Electoral y luego ministro de la Corte. O sea, porque lo que quiero enfatizar con eso es que no se puso a cualquiera, sino se buscó gente de confianza por su honestidad intelectual, para que el tribunal, aunque no era un tribunal como lo conocemos ahora, sí pudiera pues anular muchas casillas. Entonces, así surge el Tribunal Electoral. Este tribunal, inicialmente, el maestro Fixamudio había hecho un pequeño librito que se llamaba Los Tribunales Administrativos. Después, en su comparecencia ante los foros que hizo la Secretaría de Gobernación para la Reforma Electoral, volvió a reiterar el maestro Fix la necesidad de un tribunal de estas características. Y bueno, pues yo, como uno de los redactores y seguidor del maestro Fixamudio, pues impulsé mucho este tribunal. No les gustaba a los diputados priistas, pero al final lo aceptaron. Debo decirles que yo hice dos cosas más en esa reforma que ya no existen, ¿no? Una de ellas fue convencer primero al secretario y luego al presidente de que deberíamos de dedicar un día que no fuera el domingo, porque el domingo pues es un día que ya nos ganamos como asueto, y entonces pusimos el miércoles como día para la votación. Es la única vez que se votó el miércoles, porque obviamente a nadie le gustó. Y a la siguiente elección, a la siguiente reforma, se quitó el famoso miércoles. Y la otra reforma que yo había propuesto anteriormente era que el Senado cambiara como en Estados Unidos por partes, que fuera en una elección intermedia cambiara la mitad de los senadores y en otra elección la otra mitad, y de esta manera siempre había senadores que tenían conocimiento de lo que había pasado en el Senado 3 años antes, senadores expertos, y esta era mi teoría para fortalecer el poder legislativo. Pero bueno, pues, no le gustó por lo visto a nadie y le dieron caput en la siguiente reforma. Pero bueno, sí insistimos mucho en la necesidad de darle autonomía. En ese tiempo se llamaba la Comisión Federal Electoral y la conducía el secretario de Gobernación. Durante muchos años pues no hubo problema, porque pues el PRI, el secretario técnico, era mayoría cuando
El único adversario realmente era el PAN, el PT, el PPS y el PAN, pues casi siempre votaban, como les decía el secretario de Gobernación. Pero cuando se abrió la pluralidad, pues entonces ya eso ya no convenía. Y eso fue uno de los temas que se trabajó mucho. No se encontraba la fórmula adecuada que garantizara pues que la oposición no fuera a ser la que tomara las decisiones y fuera la que decidiera qué hacer en el organismo electoral. Primero se creó un sistema así como el de las sociedades mercantiles, ¿no? De que una persona representaba las acciones que tenía la empresa, entonces un voto valía 15, otro valía 4, otro valía 3. Y bueno, pues realmente funcionó muy poco. Después, cuando ya se avanzó, ¿no? Se creó en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, se dijo, no, pues que cada partido tenga los representantes que sus votos le den. Y entonces el PRI tenía 8, y entonces el PAN tenía 2, y bueno, pues era un chorizo de representantes. A mí me tocó ser varias veces representante del PRI en ese órgano electoral. Entonces, bueno, pues había que avanzar, pues había que quitar el señalamiento de fraude electoral, había que aumentar la transparencia de las elecciones, había que darle más autonomía a los organismos electorales y había que dar medidas. México no podía seguir con un sistema que en cada elección se generaran las llamadas de fraude, las acusaciones de llenado de urnas y todo lo que ustedes ya saben, el taco, la ruleta, en fin, todas las cosas esas que le dieron muy mala fama al sistema electoral, hasta que ahora se convirtió en uno de los mejores sistemas electorales del mundo. A mí me tocó estar en una conferencia donde Dieter Nolen, que es la gran figura de los sistemas electorales del mundo, dijo, no existe mejor sistema electoral en el mundo que el mexicano actualmente. Entonces, bueno, pues por lo que se ve, logramos quitar ese señalamiento. Viene entonces la reforma electoral de 1990. Y aquí es donde, pues, bueno, ahí todo va a cambiar mejor, ¿no? Lo primero fue la creación de este organismo electoral que se llamó Comisión Federal, el IFE, Instituto Federal Electoral, perdón, ¿no? Instituto Federal Electoral. Esta fue una idea de un diputado que era un brillante constitucionalista, un gran conocedor de los sistemas electorales, había sido subsecretario con Reyes Heroles y había sido uno de los principales impulsores de la reforma de aquel tiempo, de 1977, se llamaba José Luis Lamadrid Sauza. Era un diputado de Jalisco, un extraordinario hombre culto, que un grupo de amigos lo conocíamos como el Maestro Lama. El Maestro Lama convenció a Carlos Salinas de Gortari, quien era el presidente, de la necesidad de crear un organismo electoral nuevo y lo convenció para que trabajara como el Banco de México, es decir, un organismo descentralizado con una enorme autonomía, con gente capacitada, con conocimientos técnicos, que pudiera ser una referencia de respeto, de transparencia, de democracia. Y así se hizo primero esa reforma electoral, ¿no? Que salió la reforma electoral y nadie la conocía, ¿no? Yo me acerqué al maestro Lama y le dije, oiga, maestro Lama, pues ¿qué quieren decir con esa reforma? Entonces ya me explicó su teoría del Banco de México, y lo que querían era que se convirtiera
en lo que Weber considera que la burocracia se convierte en poder. Es decir, que este organismo tan fuerte, ¿no?, por su autonomía, se convierta en un verdadero poder, como actualmente está el INE, aunque creo que desde mi punto de vista se ha rebasado esa línea. Y entonces me dijo el maestro Lama, lo voy a invitar a que trabajemos juntos. Entonces se formó un grupo de trabajo encabezado por el maestro José Luis Lamadrid, Rodolfo Duarte, que era un eterno escudero del maestro Lama, que era un diputado de Veracruz, yo, Fernando Franco, y creo que éramos los únicos inicialmente. Y nos apoyaba, porque no sabía en ese entonces derecho electoral, Arturo Núñez, quien era el director general de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. No sabía absolutamente nada de derecho electoral, era un gran economista, había estudiado en Francia, pero no tenía conocimiento electoral. Después de todo esto que conoció y aprendió ahí con nosotros, Arturo se va a convertir luego en un director del Instituto Federal Electoral allá como por el 93. Pero bueno, me estoy adelantando a los tiempos y empezamos a trabajar. Entonces, bueno, pues, lo primero que teníamos que buscar es, siendo un organismo descentralizado, pues tenía que tener una dirección transparente. Y en ese tiempo se discutió que si se nombraba o no al secretario de Gobernación. Unos decían que sí, otros que no. Y al final de cuentas, pues era muy difícil que el secretario de Gobernación no tuviera representación en el Instituto Electoral, que se le quitara esa representación. Y se decidió en aquel momento, en 1990, que el secretario de Gobernación que presidiera el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, todo ha sido un proceso, porque el sistema en aquel tiempo pues así era. El PRI aceptaba perder algo de poder, pero no quería perderlo todo de un jalón. Yo recuerdo que ya en las elecciones de 1985, pues ya se hablaba de problemas muy, muy serios, y que hubo muchos inconformes. Por eso fue la reforma que se dio en ese año. Entonces, pues se dieron pasos verdaderamente agigantados. Para empezar, se fue quitando poco a poco la presidencia del Consejo General del antes Instituto Federal Electoral. Se quitó al secretario de Gobernación y al secretario técnico, que era el subsecretario. Esta anécdota se las he comentado a ustedes muchas veces, que en algún momento me preguntó Luis Donaldo Colosio, porque yo representaba al PRI en ese órgano. Me dijo: oye, ¿tú qué opinas si se sale el gobierno de los órganos electorales? Y yo le dije: si se deja un código muy claro, que no permita muchas interpretaciones, que no permita discrecionalidad, no va a pasar nada, pues va a organizar la elección y punto. Y entonces, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí, estoy de acuerdo, pero que sea así el órgano electoral. Tarde o temprano se pasó eso. Ya no vivía Luis Donaldo Colosio cuando eso sucedió, pero fue algo que se tenía muy, muy analizado desde antes. Les he contado otra anécdota, que ya siendo Carpizo secretario de Gobernación, nos juntó un día al PAN, Fernández de Ceballos y Fernando Gómez Montt, a Fernando Ortiz Arana y a mí por parte del PRI, y nos dijo: a ver, ¿qué les parece si hacemos aquí
un ejercicio y nombramos a alguien, ¿no? Que no sea del PRI, que nombremos a una persona X como presidente, como director del Instituto Federal Electoral. Nosotros en el PRI propusimos a Jorge Alcocer porque lo conocíamos, porque Jorge Alcocer era un hombre combativo, era de izquierda, pero con el que se podía dialogar, era una gente con la que se podía llegar a acuerdos y era un hombre honesto, ¿no? Sabía mucho de elecciones. Pero el PAN estuvo de acuerdo, pero el que no estuvo de acuerdo fue el representante del entonces PRD, Porfirio Muñoz Ledo, quien traía una bronca generacional o no sé con Jorge Alcocer, que se opuso rotundamente. Y curiosamente los de derecha, que eran el PAN, y los del centro, que era el PRI, estábamos por Jorge Alcocer, que era de izquierda, y el de izquierda lo rechazó contundentemente. Entonces, bueno, pues así quedó hasta que después llegó ¿cómo se llama? Se me fue su nombre, Pepe Woldenberg. Pero bueno, fue todo ha sido un proceso, ¿no? Salinas quería clarificar el financiamiento al PRI, ¿no? Y no quería que hubiera esas dudas y esos ataques de que recibía dinero del gobierno, y entonces se propuso un financiamiento público que otorgara una cantidad suficiente a los partidos políticos, ¿no? Por supuesto, pues el PRI nunca estaba conforme con la cantidad. Yo recuerdo que en algún momento, es otra anécdota que poca gente conoce, ¿no? Esto me lo comentó Jorge Carpizo, que era el secretario de Gobernación, y me dijo, ¿qué crees? Se enojó Zedillo, ¿no? Porque se autorizaron para aquella elección presidencial 30 millones de pesos. Y entonces, pero me dijo Carpizo, pues yo lo consulté con quien lo tenía que consultar. Dice, y llegó molesto Ernesto, dijo, con 30 millones de pesos yo no puedo hacer nada, ¿por qué no me consultaron? Y bueno, pues ahí inició una relación que nunca fue buena entre Jorge Carpizo y Ernesto Zedillo, que después sería presidente, lo enviaría a Francia como embajador. Pero bueno, el caso es que el PRI, el gobierno, tuvo que ceder y el órgano electoral empezó a quedar en manos de gente distinguida, famosa. En la primera etapa, pues se ve que había, me acuerdo que era Granado Chapa, me acuerdo que era un gran periodista, me acuerdo que estaba Krill, me acuerdo, era gente de renombre. Hoy los representantes de estos, los consejeros políticos, pues la verdad son gentes que en mi vida yo había oído hasta el momento en que los nombraron. Primero fueron 4 y luego fue aumentando y bueno, y luego se va a dar otra reforma electoral que está pues, basada en la de 90, se ha ido mejorando la de 90. En 2006 se aceptaron las urnas transparentes, ¿se acuerdan? Porque antes eran unas cajas ahí, y entonces los partidos decían, no, pues es que las ya están llenas, y el PRI ya las representa llenas. Bueno, está bien, entonces se acordó una urna, ¿no? Que se armara ahí frente a todos, que tuviera por todos los lados una transparencia, y que, pues bueno, desde el principio se viera que no había votos. Pero no, pues es que el PRI mete tacos y no sé qué. O tacos le llama cuando alguien llega con 5 boletas y mete. Y entonces dije, bueno, vamos a aceptar que se ponga un dispositivo, ¿no? En la casilla, donde nada más, a fuerza cabe nada más uno.
Bueno, y luego hubo avances, la credencial de elector con fotografía, quien primero lo desarrolló fue Baja California con Rufo, aunque era una copia de la credencial federal, es decir, no aportaba ninguna certeza mayor. Pero en 1993 se hizo Colosio aceptó el reto de hacer un nuevo padrón electoral, ¿no? Y entonces se hizo a través de la técnica censal, es decir, casa por casa se acudió a todo el país a hacer un padrón electoral que fuera aceptado por todos. Se me olvidó comentar que en 1985 se creó por primera vez un órgano de vigilancia del registro, que se reúne cada semana con todos los partidos políticos, donde ven los avances del registro y todos están de acuerdo. Y desde entonces el padrón dejó de ser un tema de controversia. Hoy todo el mundo acepta el padrón electoral federal, pero pues en aquellos momentos era un tema de discusión. Bueno, fue tanta la discusión que también quizás ustedes no sepan, pero Ramón Aguirre se presentó como candidato a gobernador por Guanajuato y la verdad es que ganó la elección. Pero ¿saben qué pasó? Y al final, ¿por qué se decidió anular esa elección y nombrar a un candidato que no fuera Ramón Aguirre? Porque al señor se le olvidó registrarse en el padrón electoral de Guanajuato. Entonces, no tenía credencial de elector, por lo tanto, pues no podía ser elegido, ¿no? Pero bueno, pues eran las cosas que pasaban en aquella época cuando pues el gobierno era el todopoderoso y todo se hacía conforme a lo que quería el gobierno y su partido. Pero ya estamos en 2006, ya hay una transparente, ¿no? Y luego viene en 2014, se va a poder votar en el extranjero. Y luego se dan los famosos observadores electorales. En ese tiempo, pues cuando decían que iba a haber observadores electorales, el PRI se paraba de pestañas, no, es una intervención, no queremos, no sé qué. No, pero bueno, al final dijeron, pues regulémoslos, hombre. Y entonces se convirtió eso en una lucha porque todo el mundo registraba representantes de observación que no eran realmente observación. Y entonces, bueno, se empezaron ya a quitar esos tabúes. A mí me corrieron yo era subsecretario electoral con Borrego, y porque dije que el PRI podría recurrir a un organismo electoral a presentar su queja de un fraude que hizo el PAN en 1992. No, hombre, ese Borrego y toda su gente se puso el grito en el cielo: ¿cómo es posible que yo estuviera pidiendo la intervención de organismos internacionales? Y me dieron can. Me salí de la subsecretaría y bueno, me di un ataque por muchos tiempos con Borrego y su secretario era un tal de la Rosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ni modo, pues ya lo había dicho y estaba convencido. Ahora ya van a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ya se ha hecho normal recurrir a los órganos electorales federales. Pero una reforma que no me gustó a mí, ¿no?, es la de 2014, y esa la promueve Jesús Ortega básicamente, ¿no? Entonces, y convierten al Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral y crean una serie de cosas que son puro cuento. Miren, al final de cuentas los gobernadores tienen que estar rogando a los senadores para que los magistrados que nombran sean gente que ellos están afines. Y luego los consejeros electorales igual. Entonces había un consejero que era muy importante en ese consejo, que cobraba por hacer favores a los gobiernos
de los estados. Entonces, bueno, ahí estaban los gobernadores pidiendo favor e impulsando a magistrados electorales que les hicieran caso, consejeros electorales que fueran afines a ellos. Entonces, pura farsa. Y yo me inconformé, le dije, oye, Jesús Ortega, ¿por qué promueves eso? Me dijo, porque no tenemos gente en todos los estados. Al hacerlo nacional, pues la gente tiene que recurrir a mí en la Ciudad de México. Entonces yo negocio desde arriba todo lo que pasa en el país. Entonces crearon este bodrio de consejo electoral del Instituto Nacional Electoral y avanzaron por una ruta total y absolutamente equivocada. Empezaron a darle atribuciones discrecionales, que revisara a los spots de los partidos políticos, porque una de las ventajas que se dio desde 1985 fue que tuvieran acceso a la radio y televisión. Pero ahora tienes que mandar una censura previa, le tienes que mandar al órgano electoral que se convierte así como un censor. Luego les dieron atribuciones de multar. El órgano electoral actual legisla, es decir, le compite a la Cámara de Diputados y al Senado y legisla. Entonces el órgano electoral ahora, que maneja la señora Tadei, no es culpa de ella, porque pues a ella la nombraron con esas atribuciones, es un monstruo que no puede seguir así, ¿no? Hay que convertir nuevamente al Instituto Electoral en un organizador de las elecciones y de las consultas, y hay que crear otro órgano que puede llamarse Tribunal de Cuentas. En Chiapas yo inventé la Contraloría de la Legalidad Electoral, que tenía dos atribuciones fundamentales. Uno, revisar las cuentas de los partidos políticos, que lo que se les diera se gastara conforme lo decía la ley. Ahorita nadie lo hace, ¿eh? Cada partido político hace lo que le da su gana con el dinero. No hay control, no hay transparencia. Es una forma de corrupción indirecta. Y la otra es el tema de las plataformas electorales. También en una de esas reformas establecimos como obligación de los partidos políticos presentar una plataforma electoral, y también establecimos que los tiempos en radio y televisión eran para discutir las plataformas entre sí. Es decir, queríamos un debate ideológico para que la gente conociera qué estaba proponiendo cada gente, en el caso del campo, en el caso del mar, en el caso de la policía, en fin, que se contrastaran las distintas propuestas, pero no sucedió así. La verdad es que nadie pela a las... alguien registra la plataforma, pues nadie le hace, nadie sabe ni qué registró, y luego después hace propuestas que no tienen que ver con la plataforma, e incluso hasta contrarias. Entonces hay que volver a crear, separar, que el Instituto Electoral solamente organice elecciones y las consultas de ratificación o no, y que haya otro órgano, que sea un tribunal de cuentas o un órgano X, ¿no?, que revise las cuentas de los partidos políticos, y también que sancione, incluso si tú te propones, dices voy a hacer un puente y no lo haces, bueno, pues te sanciones y ya no puedes ser candidato a la siguiente. Pero no, aquí hay una impunidad. Parece ser que la impunidad es uno de los temas centrales en muchas actividades, no solamente en la económica o en la penal, sino en todas las partes. Necesitamos pues un cambio. Por eso yo he sostenido que sí hay necesidad de una reforma, una forma electoral que avance en todo esto. El sistema de financiamiento, no podemos seguir con ese sistema que da tantos y tantos millones de pesos a los partidos políticos sin control. Aquí en Baja California, cuando Jaime Bonilla fue gobernador, presentamos una ley
que redujo el financiamiento a los partidos políticos y le quitamos cuando menos la mitad de lo que se les daba. Es muy difícil que una reforma de esta naturaleza proceda, porque obviamente los que votan son los partidos políticos y pues no quieren que se les quite su lana, pues luego, ¿cómo qué van a hacer? Pero bueno, aquí convencimos y logramos que la mitad del financiamiento se redujera. El tema del Congreso. Miren, decidir qué sistema hay es un sistema técnico. Hay un sistema de mayorías y hay un sistema de representación proporcional. Amigos, desgraciadamente se me acabó el tiempo. Voy a dedicar hablarles exclusivamente de la representación proporcional y dar argumentos para tratar de convencer a la presidenta de que la representación proporcional debe quedarse. Hay que buscar un nuevo esquema. Y el fuero. El fuero no es para ser impune, el fuero es para evitar que un dictador, porque ahorita hay una mujer democrática, ¿no? Pero no sabemos qué pase al futuro y nos toque una gente que no respete al Congreso. Entonces el fuero es un argumento para darle respeto a los legisladores. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por su atención. Espero haber sido lo suficientemente claro. Yo sé que es un tema medio árido, pero bueno, hice todo lo posible para que ustedes entiendan cómo está el sistema electoral mexicano.